¿Cómo están, hermanos? Espero que estén bien, espero que podamos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros en este día. Es un tema que a mí me viene hablando muchísimo en cuanto a la unión que estamos teniendo, ¿no? En estos días pudimos ver la mano de Dios a través de nosotros, porque la verdad que era como un horario fijo, ¿no? Había de poder orar. Gracias a Dios pude conectarme creo que 2 días en la semana, porque también la verdad que terminaba un poco cansado en algunos puntos, ¿no? de los trabajos que estoy teniendo por la gracia de Dios. Y en los momentos que podía estar, estaba. Y la verdad que me levantaba muchísimo el ánimo, ¿no? Porque creo que nos hizo entender la unidad que tenemos que tener, primeramente como lo que dejó planteado y escrito, o algo que ya Cristo lo venía como anticipando después de haber tomado la cena. Y algo que me llamó muchísimo la atención, que él empezó a hablar de esta forma, de la unidad, del amor y todo lo demás, cuando justamente Judas fue el que preguntó si era él el que lo iba a acusar, ¿no? Y después de eso es como que viene toda una... es como que ya el Señor Jesús dijo, ya ahora se va a empezar a cumplir verdaderamente, y como que el propósito que yo tengo con ustedes es el que se va a empezar a cumplir, ¿no? Y justamente en el versículo 31, ¿sí? de Juan 13, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y es como que Jesús empezó a plantear muchas de las cosas que a la vez iban a pasar los discípulos, pero que también era algo que a ellos los iba como a tener más en cuenta en la unidad y en todo lo que él le venía hablando, ¿no? A veces uno se plantea muchas cosas eh, desde el punto de vista que uno ya entendió todo lo que Cristo es y en nosotros. Pero yo me imagino todo el planteo que Cristo le puso a los discípulos, ya porque Él se manifestó tal cual era, ¿no? Si uno se pone a ver desde los capítulos 3 en adelante de lo que es Juan, Jesús ya obviamente les lavó los pies para que sean parte y sean uno, como Él decía, ¿no? Y hasta el mismo Pedro para él le dijo, bueno, entonces seguí con lo demás. Y es como que Cristo les quería hacer entender de lo que era realmente un siervo, ¿no? Y después si nosotros vamos a lo que son los versículos, es como que le pone todo el planteo, ¿sí? De la verdadera razón por la que Cristo estaba en la tierra. Así que vamos a orar y espero que el Señor nos pueda hablar a través de su palabra. Dios, te agradecemos este momento, te queremos pedir que nos bendigas y que nos hables a través de tu palabra, Señor. Este es un momento en el que nosotros estamos atentos a lo que vos nos querés decir a nuestro corazón y en lo personal. En el nombre de Dios Jesús, amén. Bien, vamos a... Estamos en el capítulo 13 de Juan y vamos al versículo 34. En el 33 es como que vemos, en el versículo 33 dice, hijitos, es como que ya tomó otra forma, ¿no? Y de hablarles. Y dice, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero no como le dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde voy, yo voy, vosotros no podéis ir. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, y que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviera amor los unos con los otros. Y es un planteo que me venía haciendo, ¿no? En lo personal. Creo que muchas de las situaciones que pudimos pasar durante estos meses, ¿sí? Creo que fue una de las cosas que nos mantuvo a nosotros estar de la forma que estamos unidos, ¿no? Por ahí nos hacía falta un poquito esto de no vernos, ¿sí? De no estar continuamente trabajando en la obra de Dios, digamos por ministerio, en la forma que lo veníamos haciendo, porque todo lo que venimos haciendo es también estar trabajando en el ministerio. Pero en la forma que lo veníamos haciendo es como que
nos despegó un poquito de lo que era la actividad física, ¿sí? Y nos volcamos directamente a lo que es espiritual. Y por eso les vuelvo a repetir que es una de las cosas que pude ver en esta semana. Más allá que el punto exacto era orar por la salud del pastor Jorge, veía esa parte de que compartía cada uno de los hermanos, ¿sí? Y que cada uno tuvo su puntito o su, digamos, su porción de poder haber servido, ¿no? Algunos a los vecinos, otros a amigos, otros a hermanos, pero todo es como que de alguna forma predicamos la palabra de Dios. Y es como que acá Cristo nos dice que nos amemos unos a otros, como Él nos amó, ¿sí? Y es como que es el nuevo mandamiento, ¿no? O por decirlo así, es como lo que encierra todo, ¿no? Porque si nosotros amamos como Él nos ama a nosotros, ¿sí? Se cumplen todos los mandamientos, no nos vamos a robar, no nos vamos a matar, no nos vamos a juzgar, porque tenemos un amor de la forma que nos ama a Él. Y entonces, ese es el mandamiento, justamente lo que encerraba todo lo que quería decir Cristo. Y después por ahí vemos, si nosotros seguimos leyendo, es como que Pedro se pone diciendo que él nunca lo iba a negar, y como que Cristo le empieza a decir, mirá que antes que cante el gallo hoy, ¿sí? Me vas a negar 3 veces. Entonces como que había un montón de planteos que ellos empezaban a hacer, ¿no? Yo por eso me puse un poquito en la piel de los discípulos en toda esta situación. Primero como que él le empieza a explicar que se tenían que amar, ¿no? Y después, si nosotros vamos al capítulo 14, es como que le dice el Señor, no se turbe, o sea, no se empiecen a como a desesperar, ¿no? Uno lo escucha como que dice, ¿por qué nos vamos a desesperar, no? Y es como que el Señor le empieza como a entablar toda una conversación, y es como que Él le dice en el versículo 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mis padres, como que le empieza a anunciar todo lo que Él iba a preparar, iba a hacer. Y por ahí le hacían a uno planteo a los discípulos, Señor, mostrarnos al Padre y nos basta. Y el Señor como que le empezaba a decir, me gusta porque acá es como que ya el Señor habló de una forma abierta de lo que Él era, ¿no? Si uno sigue todos los capítulos últimos de lo que es Juan, el Señor se mostraba tal cual era hacia sus discípulos, ¿no? Y justamente fue al terminar la cena, justamente era como toda una mezcla de cosas que si yo hubiera estado en ese momento también, me hubiera costado a la vez creerlo, me hubiera costado a la vez entender lo que el Señor quería, ¿no? Sobre todo de uno. Y si me conocen a mí, dice que van a conocer verdaderamente al Padre. Y entonces Él les promete sobre la venida del Espíritu Santo. Y justamente una de las cosas que me hablaba muchísimo, o que me está hablando el Señor durante todo este tiempo, es que también el Señor es nuestra vid, ¿no? Y dice, yo soy la vid verdadera, en el versículo capítulo 15:1, y mi Padre es el labrador, ¿no? Y es como que le empezó a poner todo el planteo de lo que Él iba a hacer en sus vidas. Y después le vuelve a repetir, ¿no? Le vuelve a repetir. O por ejemplo en el versículo que nos améis unos a otros, en el versículo 34, 13, 34 lo vimos, y después dice en el versículo 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y es como que primero, si uno se pone a plantear muchas de las cosas que vemos acá, ¿sí? Es como que empezaron a hacer lo que ellos tenían que realmente empezar a confiar. Primero, que sean felices, ¿no? Que si ellos realmente decían que habían encontrado a través de Jesús, ¿sí? El amar a Dios, en entablar un montón de cosas diferentes en su vida, ¿no? Porque fueron estos 3 años y monedas, o por decirlo así, 3 años y medio, que estuvieron con el Señor, y es como que empezaron a plantearse cosas de verdad ahora, ¿no? Y entonces como que el Señor empezó a decir, bueno, tienen que tener gozo, tienen que tener otra forma de mirar las cosas, porque podemos decir entonces, sí, estar con Dios es felicidad. Y a veces nosotros en lo personal, y lo digo, ¿no? Porque
por ahí no tenemos un trabajo estable, no tenemos algo que nos sustente. Entonces como que nos empezamos a plantear de que hay cosas que no resultan como nosotros queremos y como que perdemos ese gozo. Pero esto está bueno entenderlo porque si decimos ser cristianos, si decimos que amamos a Dios, si decimos que nos aferramos a sus promesas, vamos a tener, como decir, otra cara, ¿no? Y en todo, por eso lo digo, lo vuelvo a repetir, esta semana es como que pudimos vernos todas las semanas con muchos de los que se pudieron conectar y pudimos estar orando, y es como que teníamos otra, los primeros días como que nos reservábamos un poquito, ¿no? Pero después empezamos a ver que nos abríamos, nos pasó esto, y siempre había una parte de alegría en cada uno de nosotros. Y entonces eso está bueno porque nos muestra tal cual el planteo que hizo el Señor hacia sus discípulos. Él sabía que ya se estaba por ir en horas, y a la vez él estaba contento y él estaba hasta cantando un himno después de lo que era la cena y lo demás, ¿no? Y lo que nosotros muchas veces hacemos al tomar la cena. Pero el planteo que le hacía acá era justamente que nos amen unos a otros en una forma más, a un nivel más elevado, ¿no? Como dicen. Y en una forma de amistad. Y creo que esto es una de las cosas que nos estamos planteando justamente y lo que hicimos esta semana. De amarnos, de bendecirnos, de orar unos por otros. Y después el versículo 13 y 14 nos plantea como que el Señor es nuestro amigo, ¿no? Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y en este caso empezamos a amarnos porque estuvimos orando en este caso unos por otros. Nos pudimos decir las cosas que nos pasaban, orar por las personas también obviamente que se acercaban a Dios. Y una de las cosas que yo me planteaba durante todos estos días era cómo me veían las personas a mí, ¿sí? Fuera de lo que es Cristo, ¿no? Si me veían como una persona diferente. Y este es el amor que nosotros tenemos que mostrar. Y hay veces que no nos caen bien vecinos, hay veces que no nos caen bien un montón de cosas que no suelen suceder en el trabajo, por ahí con las personas que vamos a los lugares a trabajar. Pero creo que todo este tiempo en el que Cristo, por decirlo así, antes de ser arrestado, antes de ser entregado, empezó a plantearle todas las cosas que ellos iban a pasar, ¿no? Y si uno se pone a pensar y uno lo lee ahora y por ahí dice, Señor, ¿cómo ellos no creyeron en vos, estaban con vos? Y yo me considero como uno de los discípulos, en ese momento, apóstoles o lo que estaban ahí, ¿no? Porque creo que una de las cosas que a veces dudo es cuando estoy en la prueba, ¿no? Y está bueno porque en la semana pude escribirme con personas y a veces uno como que quiere dar consejos, ¿sí? De que tenemos que amarnos, de que tenemos que cuidarnos. Y cuando se nos ponen los planteos justamente o las situaciones en nuestra vida, se nos complica en poder resolver esta situación de amarnos, de estar unidos. Y es como que por ahí los discípulos en este momento, si ustedes van al capítulo 16, creo que 29, los discípulos le dicen, bueno, ahora entendemos lo que hablas, que lo dices muy claro a todo y que nos estás diciendo que vos vas a vencer al mundo, de que vos estás por encima de todas las cosas, de que vos estás, por decirlo, trasladando a nuestro tiempo por encima de la pandemia. Y como que el Señor les dice, ¿ahora creéis? Después de 3 años y medio de haber estado conmigo, ahora empezás a entender. Y me considero uno de ellos, ¿no? Porque por ahí tantos años de cristiano uno también empieza a reconocer y a ver muchas cosas ahora. Y hacerla clara en la vida de uno ahora. Y por momentos es como que a uno se desanima, pero a la vez entiendo de que el Señor tiene un tiempo también con nosotros. Y a veces es necesario pasar por diferentes situaciones para aprender a amarnos, para aprender a soportarnos. Y en este caso nosotros entendimos que teníamos que estar juntos en oración. Más allá de que no estuviéramos físicamente unidos, pero por ahí como lo decía en estos días, la tecnología llegó para justamente estar unidos en oración. Más allá de que no nos veamos o nos toquemos, por decirlo así, físicamente, de abrazarnos, de estar, creo que el Señor tiene
tiene todo un tiempo, ¿no? Y creo que Jesús preparó todo esto sabiendo y preparándolos a los discípulos, ¿no? Porque si uno sigue leyendo es como que yo me diría, ¿qué está diciendo el Señor, no? Y, y no sé qué es lo que nos habla personalmente el Señor a cada uno. ¿A quién tenemos que empezar a amar de verdad? ¿A quién tenemos que empezar a perdonar? ¿A quién tenemos que empezar a ayudar? Creo que el Señor nos tiene que plantear muchas cosas en este tiempo. Y sigo relatando lo que escuché de un amigo, que si salgo igual de toda esta situación, de lo que es la pandemia, en algo fallé. Y creo que el Señor nos habló, nos ablandó en todo este tiempo a muchos de nosotros, y lo digo en lo personal, siento que conocí mucho más al Señor y me planteé muchas más situaciones en todo este tiempo, porque creo que el Señor nos está preparando para algo mucho más grande. Y me siento en esta situación de verdad, porque siento que el Señor los preparó a todos los discípulos para lo que realmente iba a venir. Y estaban por decirlo así, a horas, a minutos, porque él apenas por ahí terminó de plantearle toda esta situación. Yo me imagino que habrán terminado la cena, se han ido caminando y el Señor les seguía hablando, ¿no? Y después todo lo que sucedió, él fue a orar, y aún así dice que ellos lo dejaron, de que ellos lo abandonaron, pero que a la vez era parte de lo que estaba todo, digamos, predestinado por ser así, y de que lo iban a dejar solo. Pero creo que el planteo está en que nos tenemos que amar y estar unidos, porque algo se va a venir en lo personal, digamos, se va a venir mundialmente, no sé, pero creo que nos ayuda a buscarnos más a Dios, nos ayuda a entenderlo más a Él, que no van a ser tiempos iguales a los que veníamos haciendo, ¿no? Yo por eso decía que comparaba muchísimo, porque acá pasaron horas en que Cristo le plantea toda esta situación, en el que se tenían que amar, en que Él había vencido al mundo, en el que justamente Él los entrega a las manos del Señor, ¿sí? Porque dice que los suyos estaban protegidos justamente por el Señor y que iba a mandar el Espíritu Santo. Y todo este planteo lo siento así, igual ahora, ¿no? Como que el Señor nos está preparando. Y por eso debemos amarnos, estar unidos, para lo que se venga, ¿no? No sabemos, no quiero decir nada de lo que a veces escuchamos, de que esto está dicho por tal persona, ni nada. Simplemente es entender de que todo este tiempo es permitido por Él, y que este tiempo también fue para que nosotros maduremos y estemos más unidos. Amén. Y que nosotros entendamos de que algo se viene, pero que a la vez estamos aferrados a su palabra, estamos aferrados el uno al otro y estamos en oración. Y muchas de las circunstancias que tenemos, que por ejemplo pasamos, ¿no? de tener que estar orando en el buen sentido y para la gloria de Dios por nuestro pastor, porque no lo esperábamos, y por muchas situaciones que por ahí pasamos, de pérdida de hermanos, me acuerdo muchísimo de Casimira, porque era una sierva que la veíamos en la escuelita, y que bueno, que no pudimos tener oportunidad de, como lo hicimos con todos muchos hermanos, ¿no? De poder despedirla como se merecía, pero que la vamos a volver a ver. Y bueno, por eso vuelvo a plantear que me siento en la misma situación, ¿no? Porque el Señor nos preparaba para algo que se venía, y creo que el Señor nos está preparando y nos preparó para el tiempo que se viene, y que nosotros nos vamos a aferrar a Él, estar unidos, ser amigos, ¿sí? Que nos sabemos unos a otros, estar de buen humor, más allá de las situaciones. Yo lo entiendo, lo digo por ahí en una forma liviana, pero que a la vez nos cuesta, y disfrutar todo este tiempo que tenemos, amarnos en todo momento, y que el Señor nos esté sustentando, y que el Señor nos esté guiando como iglesia, hermanos, a poder estar unidos. Y yo sentí muchísimo la unidad y el apoyo de muchos hermanos, no solo a mí, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, en todo este tiempo. Y por eso pongámonos esta meta de seguir amándonos como lo venimos haciendo, de seguir orando, de seguir pidiendo, de seguir clamando. Así que, hermanos,
Yo en lo personal lo tomo como la misma situación. Aferrarnos a Él para todo lo que venga, porque todo es permitido por Él y en su voluntad. Así que hermanos, espero que sea de bendición para ustedes como lo fue para mí, y amarnos en todo momento. Amarnos en todo momento. Así que tengan una hermosa semana y que todo esto le llegue a cada uno corresponda y nos hable personalmente. Así que sea de bendición y bueno, nos estaremos viendo y gracias por poder aceptar la palabra de Dios, como me viene pasando. Un abrazo y bueno, nos estamos viendo.